Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre la acción de inconstitucionalidad 4 de 2016, resuelta por el Pleno, en el cual se analizó la constitucionalidad de diversos preceptos de la ley del Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua, que establecían los requisitos para acceder a una pensión por viudez y a otros servicios médicos. Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Como les platicaba, hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a platicar un poco sobre igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Además, tenemos un panel de invitadas e invitados espectacular, de los cuales tanto ustedes como yo tenemos mucho que aprender. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar en Derecho a Disentir. Katia Ocampo de la UNAM, bienvenida. Me gustaría que me platicaras un poquito de qué va la sentencia, de qué se trató y qué te pareció. Hola, gracias por invitarme. La sentencia, como lo mencionabas, trata de el derecho de igualdad y el principio de no discriminación esencialmente. Y todo derivó porque a finales de 2015 se publicó un decreto en el periódico oficial de Chihuahua relacionado con la ley del Instituto de Pensiones del municipio de esa ciudad. En ese decreto se establecían diversos requisitos para que las personas dependientes de servidores públicos al servicio del municipio pudieran acceder a pensiones u otros servicios médicos, principalmente pensiones por viudez, de hecho. El tema es que los artículos establecían diferentes requisitos para el caso de mujeres viudas, concubinos o cónyuges viudos y para hombres. De hecho, establecía requisitos adicionales para hombres. Entonces, no señalaron una base razonable ni objetiva de por qué se estaba haciendo esta distinción en la normatividad. Lo que ocurrió fue que la CNDH en 2016 promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto, alegando precisamente eso, que no tenía una base y que por tanto resultaba discriminatorio. Ok, está súper interesante. Gracias, porque creo que con este punto podemos empezar como tal la discusión. Ivy de la Ibero, bienvenida. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Yo creo que fue un buen abordaje dentro de la sentencia porque es muy importante destacar lo que son, primero, para entender categorías sospechosas. El artículo primero nos prevé un listado que no es limitativo, pueden ser más, sobre adjetivos, cuestiones que pueden versar sobre una persona, que si hay una distinción en una norma, en una ley o cualquier tipo, que se mencione o se haga con base a esto, inmediatamente es un foco rojo. En este caso fue el caso de género, porque a los hombres se les pedían más requisitos para acceder a las pensiones de viudez y además requisitos que partían de tienes que ser totalmente incapaz o no puedes mantenerte por ti mismo. Entonces, el escrutinio estricto es un ejercicio que se hace para determinar si esa distinción que está haciendo la norma es legítima y es proporcional o tiene algún fin legítimo por el cual debe estar ahí. Lo que hizo la Suprema Corte al entrar al análisis de esta sentencia, de esta cuestión, fue determinar si realmente esa distinción era o no era válida. Y a lo largo del estudio de las sentencias te puedes percatar que en efecto no. ¿Por qué? Porque esa distinción no está partiendo para generar un piso igual, o sea, no es una acción afirmativa que está buscando como equiparar la situación, al contrario, está desnivelando. Está partiendo de una idea que trasciende a través de un rol de género previo, en el cual el hombre tiene que ser el proveedor y por eso no puede ser beneficiario si no cumple con determinados requisitos como la incapacidad para acceder a este tipo de pensiones. ¿Por qué? Porque técnicamente el hombre debería poder valerse por sí mismo, lo cual está un poquito dudoso ahí en el sentido de, y la trabajadora que legítimamente generó ese ingreso a través de su trabajo, sus cuotas semanales o lo que fuera,
porque su pareja, concubino, esposo o lo que sea, no puede acceder a esto, pero si fuera el caso contrario, si fuera una mujer y fuera el marido el que falleciese, no requiere más requisitos más que demostrar que es casada o que vivió en concubinato por alrededor de 5 años. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a retomar muchos de los puntos que tocas acá muy bien y seguramente sobre esto basaremos parte de la discusión en el segundo bloque. Primero, constitucional, categorías sospechosas, escrutinio estricto y como tal el test de igualdad. ¿De qué hablamos con esto? No sin antes darle la bienvenida también a Francisco del CIDE por acompañarnos. Bienvenido. Platícame, ¿qué te parece que la sentencia, en términos generales, estos temas que toca Ivy también, las normas como tal, perpetúan un estereotipo de género? Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, yo creo que estamos ante una sentencia bien hecha. Creo que el balance de la sentencia es positivo. Eh, Considero que los puntos que plantea Ivy son importantes en el sentido de que sí, efectivamente la norma establece una distinción con base en una categoría sospechosa y por lo tanto trae una presunción de inconstitucionalidad. Entonces, pues en ese entendido, el trabajo del legislativo chihuahuense era intentar justificar la constitucionalidad de la distinción, de modo que ésta pues, pudiera permanecer. No fue el caso, presentaron un argumento pues, que no tiene que ver con eso, se va por consideraciones económicas, y pues la Corte, pues con los elementos que tiene, opta por declarar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. Considero que, como decía, considero que el balance es positivo, pero también creo que hay unos detalles que hay que discutir de la sentencia en cuestiones de metodología y en cuestiones de una oportunidad que dejó pasar la Corte, en el sentido de que con su resolución la Corte avala un concepto de familia cerrado, un concepto de familia legalista, y se aparta de sus consideraciones y de sus propios precedentes en cuanto a que reconoce a la familia como una realidad social. Considero que la Corte pudo haber extendido ese precedente para que abarcara el derecho a acceder a una pensión por viudez, sin embargo no lo hizo y pues vaya. En resumidas cuentas, creo que el balance es positivo, pero sí me habría gustado ver un posicionamiento en ese sentido. Muchísimas gracias. Joaquín, bienvenido a Derecho a Disentir de la Benemérita Universidad de Puebla. Gracias por acompañarnos. Platícame, vamos a empezar en términos generales. ¿Qué te pareció a ti la sentencia? ¿Qué opinas de lo que han expuesto tus compañeras y compañeros? Bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación. Yo, sinceramente, voy a diferir bastante de Ivy y de Francisco porque yo no comparto la metodología y cómo fue abordada la sentencia. Evidentemente, yo sí comparto lo que han devuelto todos ustedes, la conclusión a la cual llega la Corte. O sea, que determinar que en este caso estamos en una situación de discriminación entre hombre y mujer, concluye que lo que se busca es que efectivamente, no solamente en las normas supremas, de manera formal esté la igualdad del hombre y la mujer, sino que traduzca en acciones como los diarios de ahí, acciones afirmativas, que efectivamente hagan patente esa igualdad. Pero me parece a mí que la sentencia no la aborda de esta manera, sino que parte del principio de igualdad, aparte del artículo 4 de la Constitución, que establece precisamente esto: el hombre y la mujer son iguales, en términos amplios. Pero me parece que el abordaje no debió haber sido el artículo 4 constitucional de manera principal, sino que el abordaje debió haber sido realizado desde el artículo 1 constitucional, porque desde ahí, efectivamente, ya como lo han dicho, se abordaría la idea de una categoría sospechosa. Es decir, se sospecha que esta distinción que está haciendo la norma muy probablemente es inconstitucional, pero la Corte no parte de esta categoría sospechosa, parte desde el punto medio de igualdad, como si fuese neutral. Y entonces, aquí también nuevamente la Corte pues, perdió la oportunidad de decir que en México, en realidad, este tipo de distinciones de género, cuando usamos distinciones de género entre hombre y mujer, debemos entenderlas en términos de discriminación proscritos y prohibidos por el artículo 1, no en términos del artículo 4 constitucional, porque la igualdad, si bien el artículo 4 establece una igualdad expresa entre el hombre y la mujer, en realidad la igualdad y el principio de igualdad es muy amplio y se puede derivar en muchos otros temas. Y aquí me parece que era muy específico, hombre y mujer. Entonces era a mí en términos del artículo 1 constitucional.
Ok, perfecto. En términos, ya había algunas caras de discrepancia por ahí, pero en términos generales podríamos decir que todos están a favor del proyecto, en contra de algunas consideraciones. Me parece interesante, el tema de metodología lo podríamos analizar, pero a ver, primero, para la gente que nos está viendo y que no son abogadas y abogados, solemos hablar de discriminación y parece que damos por sentado que toda la gente lo entiende, ¿no? Pero tuvimos, por ejemplo, una discusión interesante en redes sociales hace unas semanas porque Tenoch Huerta sacó un tema sobre discriminación en términos de raza. Hay gente que todavía cree y justifica y argumenta que existe el racismo inverso, por ejemplo, la discriminación inversa. Y está la voz ahí, ¿no? Y lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a analizarlo como tal. ¿De qué hablamos, Ivi, cuando hablamos de discriminación y por qué no puede existir esta discriminación inversa? ¿No? ¿Por qué no puede venir esta persona de raza blanca a decir, a mí también me discriminan cuando me aumentan los precios en el mercado? No, bueno, la discriminación en primera es un trato distintivo que se hace a una persona por cualquier razón, sexo, género, raza, orientación, lo que sea. Entonces, con base a eso es el por qué te voy a tratar de otra forma, ya sea para abajo, no me gusta la palabra, más avergonzante, distinto, de una manera que no puedas acceder a los mismos planos. Ahora, ¿por qué no existe el racismo inverso? Esto es una cuestión histórica. O sea, históricamente se ha visto privilegiado, siempre se han visto privilegiados determinados grupos. Hombre propietario terrateniente blanco, por regla general, siempre ha sido el privilegio absoluto. ¿Por qué no te puedes colocar en este supuesto? Porque siempre hay una relación o ha habido históricamente una subordinación ante estos conceptos. Entonces no puedes partir de la idea de todo este grupo que estuvo oprimido, que está tratando de ahorita utilizarse, de contrarrestar esa situación, por su forma de tratar de contrarrestar lo que está pasando, no te están oprimiendo a ti que has vivido en tu base del privilegio, estás tratando de nivelarse, están tratando de llegar al mismo plano que tú. Entonces, tú que has generado y has sido el causante de la discriminación, del trato denigrante, de avergonzar, de rezagar, de yo soy mejor que tú por blanco, terrateniente, hombre, lo que sea, no estás sufriendo una discriminación porque te estén evidenciando todos tus privilegios. Evidentemente lo que estás haciendo aquí es equiparar el plano. El racismo inverso no puede existir porque tú has sido y tienes que analizar, o sea, creo que todos podemos en algún punto, a partir de un punto de privilegio que probablemente tengamos, qué estoy haciendo y cómo estoy afectando y qué posición tengo yo respecto a con otras personas en las cuales no me puedo dar el lujo definitivamente de decir como me están discriminando a mí. No estás recibiendo un trato distinto, tu privilegio no se está viendo afectado, mientras que hay grupos que históricamente han sufrido todo Oye, esto. a ver, entiendo tu punto, pero por ejemplo, a ver, Francisco, se ha dado el caso en universidades estadounidenses donde personas de raza blanca con un puntaje superior al de otras razas se quedan fuera de estudios de educación superior porque hay cuotas como tal para aceptar distintos grupos minoritarios. Ahí, ¿por qué no nos podrían decir ellos que se trata de discriminación? Bueno, en este caso que nos describes no se podría hablar de discriminación porque estamos hablando de acciones afirmativas. Tenemos que entender que el derecho a la no discriminación también conlleva una serie de herramientas que permiten precisamente, como señalaba Ivy, nivelar el terreno. Una de ellas son las acciones afirmativas. Entonces, en este sentido, cuando se le da a un grupo menos privilegiado ciertas facilidades para acceder a la educación superior, a universidades de élite, a servicios, pues no quisiera decir de primer nivel, pero bueno, a cierto tipo de servicios, este tipo de distinciones no se pueden considerar como una situación, como discriminación, como discriminación inversa, porque precisamente lo que tienden, la finalidad a la que están enfocadas es a nivelar el terreno y hacer que los que ayer estaban en una situación de diferencia por algo que no es achacable a ellas, sea color de piel, orientación sexual, puedan ya acceder en las mismas condiciones a los mismos servicios. Entonces, en ese sentido, son las acciones afirmativas. La Corte Mexicana tiene bastantes precedentes al respecto. En Estados Unidos el abordaje ha sido distinto y ha sido más escéptica la Corte Suprema de las acciones afirmativas, pero considero que es un buen mecanismo para revertir situaciones de desigualdad. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, entiendo estas medidas afirmativas o estas acciones afirmativas como medidas temporales para nivelar el terreno entre un grupo que ha sido desprotegido y un grupo que en determinado momento, lo podemos decir,
privilegiado, ¿no? En términos de raza, de género, cualquiera de las categorías sospechosas, que como bien dice Ivy, no son exhaustivas, previstas en el primero constitucional. Ahora, Katia, ¿por qué en este caso no se trata de una medida afirmativa? ¿Por qué el hecho de decir vamos a proteger primero en el tema de viudez a las mujeres que se quedan en casa y que pierden el sustento en el hogar? Porque es un hecho que eso pasa, ¿no? O sea, si nos vamos a la realidad de los números, probablemente sí, el modelo de familia tradicional es el que más ha permeado en México, ¿no? Sí, el tema es que justamente se basa en roles y estereotipos de géneros, en los que, como ya lo mencionaba Ivy, se concibe que el hombre era el proveedor y la mujer era la que se quedaba en casa a cargo de los cuidados de los hijos y del mantenimiento del hogar. El tema es que ya desde hace décadas esto ha venido cambiando y las mujeres han salido al mercado laboral. Es cierto que todavía no estamos en los mismos números, pero estamos avanzando hacia allá. Y también una de las razones por las cuales no estamos en esos números es porque también es cierto que las mujeres muchas veces no pueden acceder a ciertos tipos de trabajo porque siguen dedicadas al cuidado del hogar y entonces esto no permite hacer compatible la vida laboral con la vida familiar y tan lo hemos visto que durante la pandemia las mujeres se han visto más afectadas por la pérdida de trabajos que los hombres. Entonces, justamente la sentencia retoma este punto y dice, es que esta concepción no está basada en acciones afirmativas porque en realidad no está protegiendo más a la mujer, sino es que parte de una idea preconcebida de la familia. Y me gustaría retomar también un poco lo que decía Francisco, la Corte pierde una oportunidad de hablar de la familia tradicional y separarse ya un poco de ese concepto. La sentencia la acción de inconstitucionalidad es de 2016, pero lo cierto es que recientemente, en mayo de este año, la Corte analizó preceptos muy similares, pero en el caso de pensiones en Nuevo León, y en esa sentencia sí retomó el tema de parejas del mismo sexo para decir que también este tipo de relaciones en donde se establecían concubino, concubina, cónyuge, demás, o sea, como palabras que hacían expresión a género, también excluían su redacción a parejas del mismo sexo y entonces las limitaba también en sus derechos. Esto es, la sentencia de la que estamos hablando no lo hace, pierde una gran oportunidad la Corte, pero me parece que es muy ilustrativa la sentencia en que muchas veces pensamos en la discriminación basada en género como que solo afecta a las mujeres. Y en este caso lo vemos contrario, porque la discriminación basada en género estaba excluyendo derechos al hombre. ¿Por qué? Pues porque partía de esta idea preconcebida de cómo se formaban las familias. Y este es un tema que se ha venido discutiendo en el mundo desde hace ya muchos años. Si recordamos, la famosísima jueza Ginsburg, cuando todavía era litigante, llevó un caso así ante la Corte de Apelaciones por ahí de los años 70, en los que justamente se excluía al hombre de cierta, la posibilidad de deducir ciertos impuestos por cuidado de dependientes, justo porque era hombre y se contemplaba solo que las mujeres pudieran como acceder a este tipo de beneficios y a los hombres les ponía requisitos adicionales porque se pensaba que pues ellos están en posibilidad de trabajar y tienen más fuerza y etcétera, etcétera, ¿no? Que son estereotipos. Qué interesante este tema que tocas, porque en efecto, dejo la pregunta en el aire para que nos la pueda responder Joaquín al regreso del corte, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido y hay muchas cosas que quiero preguntarles. Pero sí, en efecto, este tema de discriminación por género, al parecer no es una cuestión que solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Pero en la discusión pública, en el debate público, sigue habiendo un determinado sector importante en la opinión pública que está en contra de esto y que no concibe todavía esta idea de feminismo que busca una igualdad, que busca un empoderamiento de las mujeres, pero tampoco esto implica que los que los hombres vayan a perder derechos, etcétera. Con esto vamos a regresar. Esto se está poniendo muy interesante, entonces seguramente lo están disfrutando tanto como yo y los y las participantes. No se vayan, regresamos. Estamos de vuelta en tu programa El Derecho a Disentir y estamos platicando sobre un tema fundamental, discriminación
e igualdad entre hombres y mujeres. Que también aquí me van a surgir algunas dudas que ojalá alguno de ustedes me la pueda responder. Diferencias entre igualdad y equidad en el tema de género. Pero Joaquín, nos quedamos contigo. ¿Qué te parece este tema? ¿Cómo afecta a los hombres? Lo que compartieron tus compañeras, cuéntame. Bueno, en realidad creo que, bueno, lo que decías hace un momento de que hay hombres que se oponen al feminismo porque implica darle mayores privilegios a las mujeres. Yo creo que es una falacia, ¿no? Entonces es parte de una perspectiva falsa de que el empoderar a la mujer implica empobrecer al hombre y que implica darle privilegios a la mujer que el hombre no tiene o darle esos privilegios. Me parece que esa es una óptica equivocada, porque precisamente, ya como lo han dicho, esta idea del empoderamiento de la mujer y el feminismo surge precisamente al reconocer que son las mujeres las que históricamente, socialmente han vivido una situación de desigualdad a lo largo de los años, donde se les ha relegado el papel como amas de casa, se les ha impedido el voto, se les ha impedido trabajar. Vaya, entonces, y a la fecha, a pesar de que ha habido algunos avances, seguimos replicando ciertas actitudes al decir como que las mujeres pueden menos, son más débiles. Entonces, es reconocer eso. Y entonces, el darle más, no es que no darle privilegios, sino más bien darle estas acciones afirmativas, es decir, ciertas acciones para que estén en el mismo plano. Y yo sí quiero decir, yo creo que a la gente normalmente le parece extraño, ajeno, que si hablamos de igualdad, al final las acciones sean desiguales. Y yo sí diría, para que llegamos realmente a una igualdad y esta equidad, va a requerir muchas veces acciones profundamente desiguales. En este caso, las acciones afirmativas muchas veces son acciones profundamente desiguales con miras y objetivos de alcanzar esta igualdad real. No solamente la formal, la que ella decía, que está muy bonita en la ley, en la Constitución, sino que realmente sea palpable, real, efectiva. Porque de lo contrario sería realmente, como decíamos, una carta de buenos derechos, de buenos deseos, de buenas intenciones. Entonces, de eso nada va a servir. Yo sí quiero insistir y enfatizar en que para llegar a la igualdad requerirá muchas veces, para ciertos grupos, acciones profundamente desiguales. Gracias. Igualdad, busca equidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué no estamos entendiendo nosotros como hombres y que tenemos que entender? Creo que te acabas de meter en un tema más complicado de lo que parece. En primera, hay muchos grados de feminismo. El feminismo que están abordando ahorita ustedes es el feminismo liberal. El feminismo liberal lo que busca es que la mujer esté como en el mismo plano que el hombre y que lleguemos como a entrar en el mismo juego que está ahí. Pero esto es una postura muy sencilla y hasta ciertos grados bastante tibia. Si tú te metes a feminismos radicales o no radicales o feminismos interseccionales, lo que se busca es que el problema es la estructura. Si es tu estructura patriarcal la que me dejó y la que me rezagó, ¿por qué yo voy a querer entrar a este mismo sistema? Que es una de las críticas que se hace al feminismo liberal, que está tratando de entrar en el mismo sistema y buscar la igualdad con los hombres, mientras que las distintas ramas como el feminismo interseccional que prevé todos los grupos desiguales, cuando hay cuestiones de orientación, hay cuestiones de género, hay cuestiones de raza, o sea, no te puedes solo cerrar a somos hombres y mujeres, tienes que considerar la mujer no privilegiada, la mujer indígena, la mujer de raza negra, o sea, todas estas muchas variantes que ni siquiera pueden aspirar a una igualdad, o sea, que el problema es la estructura y es la estructura opresora la que está ahí, la que no te está dejando, o sea, tu intención no es entrar al juego de la estructura opresora, tu intención es romper esa estructura opresora. Y esto, si bien el abordaje ahorita que se ha hecho, y lo entiendo porque son olas de feminismo que cada vez van impulsando, van creciendo más, apenas, por ejemplo, jurídicamente lo podemos ver reflejado en las acciones afirmativas, las cuestiones como el vagón solo para mujeres, que muchas es como hay muchas críticas de por qué eso existe. Existe porque la finalidad de las afirmaciones afirmativas, las acciones afirmativas, es que eventualmente ya no sean necesarias, eventualmente se pueda subsanar ese hueco. ¿Y cómo vas a hacer eso? Lo subsanas y empiezas a ver cómo cambiar la estructura, no solo entrar en este juego. Ahora, lo que pasó en este caso, lo que podemos ver es que ya se parte justo y es la misma estructura que lo puede oprimir no solo a las mujeres, también oprime a los hombres, claramente. Esto es un perfecto caso. ¿Por qué? Porque el hombre es el que va a requerir más requisitos
demostrar que es incapaz, que no puede trabajar, lo que sea en el caso concreto, porque se está teniendo una expectativa de que el hombre es el proveedor y la mujer es la que tiene que quedarse en casa y que va a necesitar ayuda. Entonces, es esta misma concepción sistemática que parte de un principio de género, de cómo debe estar estructurado, el cual está generando y agravando problemas. O sea, sí está siendo desigual para con los hombres, pero está siendo desigual porque está partiendo una figura que la mujer no va a entrar en ese supuesto porque ella siempre va a estar cuidada y protegida porque es la que se tiene que dedicar a determinadas cosas. Y me pareció muy bueno el tema que tocó Katia ahorita, que sí perdieron el tema respecto a las parejas homoparentales o las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la norma ni siquiera prevé qué tal si es un esposo y su otro esposo, concubinos. Claro. O sea, la norma está redactada en una cuestión muy heteropatriarcal también. Entonces, hay muchos puntos estructurales ahí que se pueden ver reflejados no solo en esta norma, sino en un montón de vertientes que son sistemas estructurales, no solo tratar de equipararnos y entrar al sistema. Híjole, qué importante. Este último tema, todo lo que dijiste, sin duda, en mi profunda ignorancia sobre el tema te lo agradezco, porque creo que todos nos queda con mucha más claridad de qué estamos hablando. Y en este último tema que tocas, en efecto, si estamos advirtiendo el sistema de un sistema heteropatriarcal, el cual se va a ver representado en las normas, vamos a encontrar distintos tipos de discriminación en las mismas, algunas de forma directa y muy clara como en estas, pero también de forma indirecta, que por sus efectos pueden generar una cierta lesión a un grupo de los que están enmarcados en las categorías sospechosas del primero constitucional. Y ahora, en nuestra sentencia nos encontramos dos tipos de pronunciamientos de la Corte, Francisco. Por una parte, declarar la inconstitucionalidad de las normas y por otra parte, buscar guardar o salvar la constitucionalidad de determinadas porciones normativas, atendiendo a que puede haber una interpretación que la salve y conforme a la cual se salvaguarden los derechos de los involucrados. ¿Qué te parece esto de la Corte? ¿Qué te parece la decisión que tomó al respecto? Bueno, aquí quiero dividir esta intervención en dos partes. La primera, hablando de la interpretación conforme que efectivamente hace la Corte, de las fracciones normativas que hablan de concubinos. Concubinas, lo que dice la Corte es que se tienen que leer como que también entiende a los concubinarios, y entonces de ese modo se salva la constitucionalidad de la norma. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de la Corte. La interpretación conforme es una herramienta que se utiliza cuando hay varias posibles interpretaciones de un término polisémico, y entonces lo que se hace con la interpretación conforme es optar por uno de esos términos para salvar la constitucionalidad de la norma. Considero que este no es el caso. Tenemos claramente la palabra concubina, y entonces se tiene que forzar mucho la interpretación para decir que no es inconstitucional la norma. Eso por un lado. Considero que no había nada de malo en que, como hizo la Corte, declarar la invalidez de ese precepto y cambiar la redacción al genérico persona concubina o algo por ese estilo. Pero a mí me parece que en este caso tenemos una mala aplicación de la interpretación conforme. Eso por un lado. Por el otro lado, las partes que sí son declaradas inválidas, en cuanto a la completa incapacidad del esposo, que sea viudo, que dependa económicamente de la trabajadora, creo que esa es una buena solución. Creo que borrar esas porciones normativas sí elimina la situación de diferencia en la que se encuentran los esposos los maridos de sus esposas trabajadoras, y siento que de ese modo sí hace un buen trabajo la Corte en salvar pues ese aspecto. Pero insisto, esa interpretación conforme fue una mala interpretación conforme. Y vaya. Ok, muchas gracias. Para poner en contexto un poco a la gente que nos acompaña en casa, el debate tiene una profundidad enorme sobre cuáles son los alcances de lo que puede hacer el Poder Judicial en general y en este caso la Suprema Corte cuando analiza la constitucionalidad de una norma. Debe haber cierta deferencia hacia la legisladora y el legislador por cuanto a respetar lo que es su procedimiento y en ese sentido, buscar una interpretación, pero también vamos a entender cuáles son los alcances de esta interpretación. Estas normas juegan en el día a día de hombres y mujeres trabajadoras y cómo tienen que estar al tanto de un pronunciamiento de la Corte, porque el texto que es discriminatorio en sí mismo va a seguir ahí. Y uno tiene que recurrir a este tipo de interpretación que no está al alcance de todos, aunque quisiéramos y deberíamos conocer todos los pronunciamientos. Ahora, Katia, ¿a ti qué te parece? ¿Fue correcto la parte de la interpretación conforme y la parte de la declaración de inconstitucionalidad? ¿Qué hubieras hecho diferente? No, yo no estoy de acuerdo tampoco con la interpretación conforme y creo que nos metemos aquí en un tema que también ha dado para mucho debate sobre la labor legislativa.
Como ya había dicho antes, la Corte ya ha declarado varias veces inconstitucionales varios preceptos así de normatividad local e incluso federal. Y los congresos locales sí tienen cierta obligación de mantenerse actualizados también sobre estos temas y continúan publicando normas que son inconstitucionales en redacciones muy, muy parecidas. Porque incluso si vemos el caso que les comentaba del Estado de Nuevo León, que se resolvió este año, la redacción era muy similar y el problema también era muy parecido. Se establecían mayores requisitos para los cónyuges hombres o concubinos hombres. Entonces, ¿dónde está ahí la responsabilidad del legislador? Creo que cuando a veces hacemos algunas interpretaciones conformes, a veces nos eximimos de cierta responsabilidad de no legislar de manera discriminatoria. Y justamente en la sentencia también la Corte incluso lo menciona, que el legislador tiene el deber de no crear y no emitir normas que resulten violatorias del principio de no discriminación y del derecho a la igualdad. Y que incluso cuando está legislando este tema debe de emitir justificaciones, o sea, debe de justificar en todo caso por qué está haciendo una distinción. En este caso no existió ninguna justificación al respecto. De hecho, cuando el legislativo rinde su informe, como me parece que ya lo había comentado Francisco, lo único lo que hace referencia es a cuestiones meramente económicas, es decir, no vamos a poder financiar las pensiones de todos. Entonces, esta no es una justificación para hacer este tipo de distinciones. ¿Por qué? Porque estás afectando derechos de una persona. Entonces, no te puedes ir por un plano meramente económico. Creo que de ahí que resulte muy importante la labor legislativa y como la importancia de que los legisladores estén al tanto de estos temas y de la labor judicial, de temas que ya han sido estudiados. Adelante. Gracias. Yo nomás quería agregar en esta parte de lo que menciona Katia, que en el caso pues sí tenemos un mal trabajo legislativo también. Yo quisiera traer al tema que la ley en cuestión pues es un copia y pega de la ley abrogada, que data de 1983. Entonces, ¿qué hubo? Fueron cambios muy, muy pequeños en cuanto a la forma de calcular las pensiones, pero en realidad estos artículos en comento es un copy-paste de la ley del 83. A mí me parece que es inconstitucional. Esa mala actuación legislativa es inconstitucional, no solo porque al momento de emitir la norma en los 80 ya estaba reconocida a nivel constitucional la igualdad de género entre hombre y mujer, sino que además pues también el legislador chihuahuense es omiso pues de todas las evoluciones que ha tenido el derecho humano a la igualdad, en este caso en su vertiente de género. Entonces creo y considero que la verdad que la interpretación conforme de cierto modo le baja aún más la barra, que ya es bastante baja, hacia los legisladores para hacer pues normas que verdaderamente estén de acuerdo con los estándares en materia de derechos humanos. Entonces, otra vez, la herramienta de interpretación conforme en este caso, creo, y en general en muchos otros casos, creo que llega a la larga a hacer más daño del bien que puede generar. Yo solamente quiero agregar que efectivamente, aquí hemos dicho que esta interpretación fue conforme, como ya lo dijo Francisco, de que muchas veces hay que buscar pues esa interpretación que permita que la norma subsista, ¿no? Que se mantenga en el orden jurídico si es que hay posibilidad de que se mantenga. Y yo también coincido que efectivamente esta salvedad nos ha permitido que el legislador siga usando incluso ciertos términos y la Corte diga, bueno, es que aquí hay que entenderlo así. Pero el legislador, en su parte valorativa, en realidad no está pensando eso. O sea, si el legislador pone esto es solamente para hombres y esto nada más para mujeres, en la parte valorativa, independientemente después de que la Corte diga, hombre y mujer se deben entender personas, el legislador realmente está pensando que el hombre debe ser así y la mujer así. Y yo por eso al principio decía que yo no estoy de acuerdo en cómo se abordó la sentencia, porque se abordó precisamente desde este plano de igualdad y precisamente para evitar que los legisladores sigan pensando que se puede solventar estas redacciones de las normas bajo el aspecto de la interpretación conforme. Debemos entender siempre que este tipo de distinciones parten de una violación al artículo primero, es decir, el artículo primero dice, está prohibido hacer distinciones que no son de género, sexo, orientación sexual, en fin, ya han dicho que solamente son enunciativas y pueden ir ahí incluidas más distinciones. Y entonces, si lo entendemos así, partemos
y esto es algo que a mí me gusta y he leído constantemente en el magistrado Juan Manuel de Alba, que es un magistrado allá en el séptimo circuito en Veracruz, que dice, es que estas prohibiciones que hace el artículo primero, realmente debemos entenderlas como nulidades constitucionales, es decir, debemos partir del hecho de que cuando el legislador hace esto, muy probablemente va a ser nulo su acto. Y entonces aquí, si lo entendemos como algo que está prohibido, que es nulo, está viciado de nulidad, entonces ya no cabe esto de hacer la interpretación. Yo sé, después hay otros métodos, pero yo creo que sí es importante que no partir desde medio, o sea, vamos a ver si es constitucional o no. No, en este tipo de distinciones hay que colocarnos un poquito de este lado, partir precisamente de esta categoría sospechosa y decir, en términos probabilísticos, decir, esta distinción que está haciendo el legislador muy probablemente es inconstitucional. O sea, partimos desde este lado. Y me parece que en esta sentencia la Corte no parte de aquí, parte del medio, para ver si es o no es. Pero me parece que debe haber partido de un poco de este lado, o sea, desde el lado de la inconstitucionalidad, porque de lo contrario precisamente es lo que dicen, se presta para que sigamos pensando en la interpretación conforme de cómo debemos interpretar la palabra concubino, concubina y hombre, mujer. Ok, muchas gracias. Ivy, quisiera darte la oportunidad de pronunciarte sobre este tema y añadiría, conforme a lo que han dicho, voy a regresar al tema económico, pero eso lo haré después. Me parece, y corrígeme si estoy equivocado, que en los últimos años parece que ante estos errores de tipo legislativo siempre se espera una actuación por parte del Poder Judicial, sin entender que también es parte del legislativo empezar a hacer otro tipo de normas, ¿no? Y empezamos a ver cuestiones como la ley de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, que va a tener afectaciones en las mujeres. Y aún así pasa la norma, y aún así no se da este debate en el tema legislativo, y se espera, no, que lo decida después la Corte, que lo decida después el Poder Judicial. ¿Qué está pasando ahí, Ivy? Bueno, partiendo primero de lo que decía Joaquín, lo que él está hablando me parece es de la presunción de constitucionalidad. La presunción de constitucionalidad se refiere a que una norma, por haber pasado por el proceso formalmente válido, tiene una presunción de que sí es constitucional, de que va conforme a la Constitución. Pero justo cuando hay alguna mención de categorías sospechosas, se revierte esta presunción y al contrario, la carga de la prueba es a la inversa y se toma de que realmente no es constitucional y lo que se procede a hacer es el análisis, el escrutinio estricto para ver por qué se da esta distinción y una vez hecha la distinción, entras al test de proporcionalidad de si es válido, es legítimo, es proporcional, o sea, y si sí vale la pena o no vale la pena tenerlo ahí. Pero justo el tema que mencionas ahorita es muy importante. ¿Por qué estás esperando que la Corte te resuelva absolutamente todo? ¿Por qué no lo estás viendo desde una parte nuclear? Entendemos desde un punto de vista que el legislativo, de cierta manera, además de, evidentemente, hacer las leyes, manda mensajes al momento de emitir una ley. Entonces, si se formula una ley de está prohibido el matrimonio entre personas independientemente de X, Y variante, se entiende que, o sea, determinada localidad está siendo permeada, está siendo protegida legalmente por esta Cámara, porque está mandando este mensaje a esta Cámara. Si la misma Cámara Legislativa manda mensajes no retrógradas, por decirlo de alguna forma, la misma población y la misma sociedad va a repetir esto. Lo que debería no se está haciendo es que si la Cámara ya sabe, los congresos ya saben que pueden o están incurriendo muchos y que la CNDH, por regla general, trata de estar a las vivas promoviendo las acciones de inconstitucionalidad al respecto, ¿por qué no lo resuelven nuclearmente? ¿Por qué no los asesores jurídicos, los puntos constitucionales, no empiezan a analizar desde un examen ex ante de la publicación? O sea, básicamente funcional como tribunal constitucional de un control cerrado. ¿Por qué? Porque no estás esperando a que la norma sea publicada y ya que sea publicada, que pasen los 30 días sin te la impugnen y llegas al Tribunal Constitucional, que te va a decir como, evidentemente está mal que estés haciendo esto y es obvio que está mal haciendo esto y tienes todos estos precedentes que dicen que está mal que estás haciendo esto, ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, debería haber una regulación cuasi constitucional, casi como tribunal constitucional, ya en las cámaras, antes de emitir todo este tipo de juicios, porque solo están agravando un proceso y de aquí a que la Corte
puede resolver por todos los asuntos que tenga esta situación, esa norma ya causó una serie de daños que pueden llegar a ser hasta irreparables, y luego todos los juicios que va a haber por todas las personas afectadas por esos daños, porque de aquí a que algo pasa o algo no pasa, el in-between ya afectaste a un montón de personas, porque nuclearmente no se está resolviendo. Qué interesante todos estos temas que tocas. Me dejan muchas preguntas que les quisiera hacer en el tercer bloque. El tema económico no lo he perdido. Entonces, si les parece bien, vamos a un pequeño corte, vamos a tomarnos un break de esta discusión. En casa seguro lo están disfrutando tanto como nosotros, así que prepárense un cafecito y regresamos luego. Estamos de vuelta en el último bloque del Derecho a Disentir, un programa que ha sido muy enriquecedor porque a partir de un debate sobre la igualdad y el principio de no discriminación hemos abordado temas como el feminismo, las obligaciones del legislador, cuáles son las expectativas de la Corte cuando declara la inconstitucionalidad de una norma y cuando hace una interpretación conforme. Ahora, en el bloque anterior, Katia puso sobre la mesa un tema fundamental, a mi gusto, ya me comentarán qué piensan ustedes, que es el tema económico. Aquí voy a traer a colación otro precedente de la Corte que era sobre acceso a guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. El reclamo es que los padres trabajadores no tenían acceso en igualdad de condiciones y oportunidades que las mujeres trabajadoras para que sus hijos pudieran ir a estas guarderías. La Corte determinó que en efecto había un tema de discriminación y que ambos, tanto hombres como mujeres, tendrían que tener igual acceso. Sin embargo, en el informe justificado y en un voto particular que emite el ministro Franco, si no me equivoco, se analiza este tema como tal de, a ver, la norma per se puede ser discriminatoria, pero ¿cuáles van a ser los efectos de nuestro pronunciamiento? Si ya nos dijo la autoridad responsable que el hecho de poner a hombres y mujeres trabajadoras en una misma condición o en una situación de igualdad va a hacer que el grupo vulnerable o el grupo que ha sido desfavorecido, que en este caso son las mujeres, puedan perder ciertos derechos, pues eso está afectando, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Katia? Volvemos a las responsabilidades del legislador. ¿A quién le corresponde desde el debate, desde que antes de que se vaya a emitir la norma, analizar las posibilidades presupuestales? Porque esto suelen informarlo ya en los informes justificados, como ocurrió en este caso, pero no lo debaten así en el órgano legislativo. Entonces, realmente es responsabilidad del órgano judicial, al ver una norma que claramente es inconstitucional, decir no vamos a declarar la inconstitucionalidad porque posiblemente pueda afectar cuestiones presupuestales. Además, hay que tener en cuenta que los estados tienen el deber de progresividad en derechos humanos y no regresión. Entonces, no podemos perder de vista eso. Y sí, tratándose de derechos sociales, culturales, se habla también de que está esta limitante que es hasta el máximo de los recursos posibles para los estados. Pero también es cierto que los estándares internacionales y las propias sentencias de la Corte han dicho, a ver, esta no es una justificación por sí misma. Necesitas demostrar que estás haciendo todo lo posible para garantizar ese derecho y que estás avanzando en el tema. No solo puedes alegar, sabes que no me va a alcanzar el dinero y entonces no puedo garantizar este derecho y hazle como quieras. Las cosas no funcionan así, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, yo creo que no es tanto responsabilidad de la Corte determinar los impactos presupuestales de este tema, es responsabilidad del legislador. Okay, perfecto. Yo en ese aspecto también coincido. No, yo creo que exigirle a la Suprema Corte que también anticipe y declare los efectos para ver cómo no afectar este tema económico, me parece ya un poco excesivo, pero yo sí pienso que la Corte sí debe de preverlo, porque en este caso, sí es que lo puede prever, porque en este caso se pudo prever, porque precisamente del informe, en este caso de la ley de pensiones, el Congreso pues determinó que esto fue una modificación por términos fiscales, presupuestarios, ¿no? Que por eso dijo, vamos a hacerlo más fácil para que accedan las mujeres, pero para no gastarnos tanto dinero, pues que sea un poco más complicado para los hombres. Yo pienso que tal vez uno de los aspectos es decir al Congreso, bueno, para no afectar y que no me vayan a llegar otra ola de amparos de que ya yo hombre, yo mujer, ya me quitaron el derecho a esta pensión porque no tienes dinero del instituto, prever y decir, bueno, ya sabemos que tu razón fue presupuestaria. Bueno, pues también manda iniciativas y para que esto se modifique. Porque, o por lo menos que lo prevea, que sí se pronuncie la Corte de esto, porque ya podemos anticipar, como ya lo hemos visto con otros precedentes, de que después, una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma,
la autoridad se vale de decir, pues bueno, es que ya me declaro inconstitucional, pero ya no tengo dinero, entonces ya tampoco te pago. Entonces, yo creo que sí podemos preverlo en ciertos casos. Me parece que este es un caso donde sí se puede prever, pero va a haber otros que yo creo que no se van a poder prever y aún así va a dar esa misma razón. Entonces, yo creo que sí es importante que la Corte sí diga esto. Yo no sé cuál es el alcance de los aspectos, pero sí, yo creo que es importante que lo mencione. Ok, está interesante. Yo no sé qué va a pasar con lo que voy a declarar, pero pues eso ya es bronca de los de enfrente. Está bien, está interesante. Muchas gracias. Sin duda ha sido un debate bastante... Francisco, vi que levantaste la mano. Sí, gracias. Yo nomás quería agregar a lo que dijo Carlos. A mí se me hace que ciertamente no es un argumento que pueda ser tomado por bueno y ya, el de que no hay dinero, pero también se me hace que no se puede aplicar el otro extremo de descartarlo así nomás. Considero, y chance y puedo decir algún despropósito, que los derechos al final del día pues, son mandatos de optimización. Y en ese sentido pues se realizan y se llevan a cabo pues hasta ciertos límites. Entonces, está bien exigir que se maximicen, está bien exigir la progresividad, pero creo que también se tiene que tener en cuenta pues, que los recursos son limitados. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace que sí sería, en este caso, por supuesto que no, porque la justificación que da el poder legislativo es muy mala, pero creo que no estaría de más que la Corte pues tomara un poco la iniciativa, tiene facultades para hacerlo, y de ver si efectivamente si hay un tema ahí de ese estilo, porque también creo que pues el funcionamiento del Estado pues requiere de recursos. Entonces, a pesar de que, vaya, ahí dejaría el planteamiento. Se me hace que es un argumento que sí se debería valorar, pero atendiendo al caso. En este caso no se dan las condiciones, pero no se podría descartar Claro, tampoco. es un punto importantísimo. Creo que no podemos dejar de un lado, como lo dice muy bien en la doctrina Castorstein, los derechos cuestan, ¿no? Y había un primer entendimiento de los derechos civiles y políticos como un deber de no acción y de los derechos de segunda generación como un deber positivo del Estado, pero esto va mucho más allá. Todos los derechos implican un gasto por parte del Estado, su aseguramiento, su garantía y su protección implican que el Estado tenga que eficientizar el uso de sus recursos. Ahora, les agradezco mucho las participaciones, las grandes aportaciones que nos han hecho. Nos quedan unos minutitos. Entonces, en un minutito me gustaría que nos regalaran alguna conclusión. Empezamos contigo, Ivy. Perfecto. Pues yo nada más concluiría que tenemos que empezar a trabajar desde los congresos, desde las legislaturas, el tipo de normas que se están emitiendo y no se puede esperar justo que la Suprema Corte esté resolviendo porque si bien la Corte ya tiene una pauta y tiene un sistema de precedentes, cuando es notoriamente, o sea, la aplicación de escrutinio estricto, cuando se va a hacer todas las categorías sospechosas que pueden verse afectadas y son afectadas, el tiempo y los lapsos en los que todo esto pasa y todo esto resuelve, termina afectando a más personas por resultado y las normas ya sean notoriamente discriminatorias o por discriminación indirecta, o sea, por resultado, el efecto que causa la norma, no pueden, va a ser un trabajo costoso, pero siguen generando daños. Entonces, es trabajo de los congresos ponerse las vivas en esta situación, informarse no solo de los ideales que consideran aplicables y ya, sino ver toda la interseccionalidad que puede respaldar esta situación y emitir los mejores tipos de normas y leyes al respecto. Muchísimas gracias, Ivy. Joaquín. Yo también diría que hay que entender que el derecho en este tipo de situaciones es una relación dialógica. Y entonces hay que pensar no solamente que la Suprema Corte va a invalidar y a tirar normas. No, o sea, debe de entenderse que estos métodos que tiene la Suprema Corte de el escrutinio estricto, el test de igualdad, también sean ese diálogo con los congresos. Es decir, que también lo usen los congresos para que estemos hablando el mismo lenguaje. Y entonces, en esta relación dialógica, los congresos pueden anticiparse de si lo que están legislando puede ser eventualmente declarado inconstitucional por la Suprema Corte, porque si seguimos viendo como que la Suprema Corte es el que hará y solamente tira normas, entonces pues vamos a seguir haciendo normas inconstitucionales. Cuando hablamos de temas de distinción entre hombre y mujer, debemos entenderlo como un tema prohibido, que muy probablemente va a ser declarado inconstitucional porque el hombre y la mujer sí están en un plano de igualdad, pero si hacemos una distinción muy probablemente va a ser inconstitucional, muy probablemente. Y entonces yo diría, no toda distinción al principio de igualdad se va a traducir en una violación al artículo primero, porque la igualdad es muy amplia. Muchísimas gracias, Katia.
A mí me gustaría concluir solo con reflexionando que justamente los órganos legislativos tienen el deber de no emitir normas que resulten discriminatorias. Y de igual manera es que si van a hacer alguna distinción, tienen el deber de justificar claramente por qué están haciendo esta distinción, cuál es el fin objetivo y si existen otras posibilidades que sean menos restrictivas a los derechos. Ya no tuvimos oportunidad de hablar del test de igualdad a cabalidad, pero me parece que es un tema en el que los órganos legislativos deben de estar muy bien informados, porque como decían mis compañeros y compañeras, no podemos estar permitiendo que todo recaiga en el Poder Judicial para que estas normas sean declaradas inconstitucionales cuando a su paso ya dejaron daños en las personas a las que les fue aplicada. Entonces creo que los órganos legislativos sí tienen una gran responsabilidad en este tema y tienen que actualizarse conforme a los estándares internacionales y a los propios precedentes de la Corte. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Yo creo que lo que ya se ha dicho aquí es muy valioso. Yo nomás quisiera agregar pues que la Corte habla a través de sus sentencias y en este sentido el mensaje de la Corte es claro. En una democracia constitucional como la nuestra no están permitidas las normas que distinguen con base en el género. Yo nomás agregaría, a la luz de lo que se ha discutido, también tendríamos que empezar a poner atención en qué tan receptivos están siendo los demás órganos del Estado de este mensaje. A mí se me hace que ya hay que mantener el renglón y pues nada, agradecer. Muchísimas gracias a ustedes, tienen razón, nos faltaron muchos temas, el test de igualdad era muy interesante, pero también tocaron temas que son fundamentales y se los agradezco mucho. A ustedes también en casa por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles, esto fue El Derecho a Disentir. Nos vemos en la próxima.